La bienvenida primeramente para todos quienes se integran a la sintonía a esta hora, aquí en Armonía, todos juntitos. Y Pastor Boris, vamos a saludar y dar la bienvenida a Pastor Juan Carlos Campos, que está con nosotros. La vez anterior no estuvo, po. No estaba Boris. Claro, así es que andaba por allá por el sur. Coyhaique, exactamente. Sí, así que bienvenido, Amado. Pastor. ¿Qué tal, Boris? Mi viaje fue más cortito, no fue fuera de Chile, sino que aquí un poquito más al sur. No me alcanzó como a otros. Como ahora. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo, pues, amado. Qué bueno tenerle. Muchas gracias. Siempre igualmente. es tan grato, tan interesante reflexionar, leer, estudiar y sacar ahí estas enseñanzas de estos personajes de la palabra del Señor. Hemos estado hablando de Moisés, que es para algunos el líder 360, ¿eh? El líder que resume un poco lo que es el hombre que Dios quiere utilizar, y lo hizo muy extraordinariamente en esa visión particular que Dios tenía para Israel de sacarle de Egipto, hacerle libre, llevarlo a la tierra prometida, y para eso requería de un hombre con carácter, ¿cierto? Con características particulares. Hay un versículo en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 28, que dice: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Uh-huh. Un versículo puntualmente, ¿cierto? Así. Que resume un trabajo muy fuerte de parte de estos dos hombres, ¿cierto? Que se unen, llamados por el Señor para sacar al pueblo y llevarlo conforme a las estrategias que Dios iba diseñando. Y sin duda, para que el pueblo hiciese lo que Moisés y Aarón les enseñaron, les pidieron que tenían que realizar, habla acerca de las características que tenían como líderes, es decir, suplieron muy bien lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y es importante siempre decir de que es Dios en la vida de la persona, no es una habilidad puramente humana, ¿no? Sino que es Dios en nosotros, al menos yo lo veo así, aún en el Antiguo Testamento, uh-huh. En estas personas yo veo a Dios en la persona. ¿Ah? Porque algunos tratan de ver, digamos, el Antiguo Testamento más bajo una visión humanista, bajo poderes humanos. Sin embargo, el Espíritu de Dios está presente en determinados líderes, está presente en determinadas personas, actúa en ellos y posibilita que el trabajo de Dios pueda llevarse a cabo. No es el hombre propiamente tal, es Dios en el hombre. Obvio. Porque cuando el hombre generalmente se manifiesta, surgen problemas. Porque nuestro estado natural, ¿cierto? No, pues, nuestra condición natural no nos permite vivir conforme a lo que Dios nos pide. Necesitamos y requerimos la plenitud del Espíritu. Pensemos un poco en este Moisés que tiene particularidades bien especiales desde que nace, ¿cierto? Una mamá o un papá que están en una situación de crisis. O esa palabra que es tan habitual hoy día, ¿cierto? Crisis, una situación de prueba no menor. Tenemos la política egipcia para con Israel es una política de exterminio. A causa, ¿cierto?, de ver cómo este pueblo es demasiado fuerte y los egipcios se sienten que se habían multiplicado, además. Que se habían multiplicado mucho, sí, ¿cierto? Y que pasaban a ser un peligro para Egipto. Es decir, comenzaron a verles como personas que quizás podrían hasta apoderarse del país. Me imagino que todo este tipo de pensamientos surgieron en el faraón y en quienes eran sus ministros, las personas que estaban a su alrededor. Entonces se desarrolló una política de exterminio destinada a tratar de evitar, ¿cierto?, que se siguiese multiplicando el pueblo judío. Entonces los papás vieron que el niño tenía, bueno, todos los papás aman a sus hijos, ¿cierto? Entonces le tuvieron el máximo tiempo posible y luego de eso nosotros conocemos la historia de Moisés como es puesto en un canasto y que las aguas hicieran el resto con él.
lo llevasen. Y la Biblia dice claramente de que Dios estaba con Moisés desde el principio y termina nada menos que en la vida del palacio. Así es, pues. La princesa se hace cargo de este Moisés y se convierte a lo largo de sus días en una persona con habilidades y cualidades propias del primer mundo en aquellos tiempos y de la condición económica más ventajosa que una persona podía tener. Entonces es educado en la corte egipcia. ¿Qué les parece todo este recorrido? Wow. ¿Hasta aquí? En todas estas cosas en las crisis que se van viviendo, que el Señor nunca pierde el control de la historia. Uh-huh. Y en todo este devenir de circunstancias que en su momento, cuando la está viviendo ahí los padres de Moisés, el pequeño Moisés, después cuando va creciendo, Dios sigue viendo y va a conducir la historia para cumplir sus propósitos. Pero en ese momento ni los judíos ni otras personas saben, porque no pueden ver el futuro, porque tenemos una vista corta. Así que es parte de los procesos que Dios hace. Uh-huh. Así es. ¿Y usted? Bien. Vemos que la vida de Moisés está protegida, ¿cierto? Y es Dios, me imagino, no me imagino, es así, Dios es el encargado, ¿cierto? De protegerlo, de cuidarlo, usando terceras, personas, y llega, digamos, a convertirse en un hombre, ya en un adolescente, un hombre joven, ya que comienza a mirar las circunstancias que el mundo está viviendo. Él se sabe qué es lo que es, vale decir judío. Él se sabe que representa algo especial en medio de ese pueblo, y lo vemos en que se ve involucrado en una situación bien compleja en su vida, ¿cierto? Que lo marca. Así es. Que va a tener incidencias potentes en el trabajo mismo que Dios va a desarrollar más profundamente en la vida de Moisés. Esa incidencia cuando por tratar de terminar un conflicto, ¿cierto? Que era muy recurrente en esos momentos, es decir, egipcios que estaban maltratando al pueblo judío. O sea, sí, bien digo. Sí, pues. Le estaban dando permanentemente un estilo de vida muy duro, muy complejo. Eran extranjeros en la tierra de Egipto. Un trato muy severo. Eran siendo maltratados. Sus sirvientes, sus esclavos, sí, así sí. que los trataban como tal. Claro, es verdad. Era un trato muy peyorativo, muy sí, complejo. Sí. Entonces él viendo cómo uno de sus coterráneos estaba siendo maltratados, intervino y al final terminó, digamos, eliminando a esta persona. Y eso ya es una crisis no menor en la vida de una persona. O sea, sobre todo una persona que tiene hambre y sed de justicia, porque esa es la característica que revela Moisés en esta instancia. Hambre y sed de justicia. No es posible que esta persona esté tratando a esta otra persona en la forma en que lo está haciendo. Revela, ¿cierto?, esa hambre y sed de justicia. Entonces, como resultado de eso es que se ve involucrado en eso. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿eh? Porque de pronto nosotros somos así también. Qué tremenda enseñanza ahí, ¿eh? Sí. El tema de tener este pensamiento de querer tener justicia, de poder hacer justicia. Esto es bueno, el tener un alto concepto de lo que es correcto. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son las medidas que vamos a tomar? ¿El fin justifica los medios? Y ahí vemos que con toda esa hambre de justicia se equivoca en las medidas que toma Moisés. Absolutamente. Es bueno lo que tú dices, eso de tenemos que ver cuál es la forma valórica con la que vamos a actuar frente a la vida. El Señor dijo, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Precisamente buscando, claro, aquí en Mateo 5. Exactamente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los que... Exactamente, ¿por qué?
Porque dice, ellos serán saciados. Así es, porque ellos serán saciados. Vale decir, el único que puede saciar nuestra hambre y sed de justicia es el Señor. Para todos aquellos que tienen una visión revolucionaria en la vida, es importante recordar de que no hay revolución más efectiva y que puede saciar verdaderamente las ambiciones del corazón que la revolución en Cristo. Porque cualquier otra revolución, cualquier otra visión ideológica que uno pueda tener con respecto a la vida, nos vamos a encontrar que responde a alineamientos puramente humanos, y vamos a descubrir muchas veces en el camino que nuestros niveles de satisfacción no van a ser lo que quisiéramos. Claro. Es decir, el concepto de utopía que hay detrás habitualmente de una ideología es bastante frustrante para aquel que se involucra en una forma, llamémosle quijotesca, creyendo, ¿cierto?, que su revolución va a dar respuesta efectivamente a todos los problemas que el ser humano puede encontrar. Porque generalmente detrás de todo proceso existe esa visión de creer que con esto vamos a responder, ¿cierto?, efectivamente a las necesidades de las personas. Pero esa es una visión demasiado purista, ¿cierto?, ingenua. Pero es que además, perdón, pastor, aquí el Señor está hablando del reino, de lo que es el reino de Dios. En ejercicio. En ejercicio. ¿cierto? Y lo que el apóstol Pablo dice, que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Así es. Sino en justicia, dice, paz y gozo en el espíritu. Es lo que podemos aspirar, ¿cierto?, en esta tierra. La justicia, no la que el hombre puede proyectar, sino que la justicia divina, ¿cierto? La justicia que nos permite relacionarnos con el Señor, una justicia muy particular, una justicia basada en su gracia. Por gracia Dios llama al pueblo judío, ¿cierto? Y le constituye como tal. Así es. Por gracia somos llamados también nosotros en Cristo Jesús. Este Moisés, ¿cierto?, que tiene esta hambre ahí claro, que tiene esta hambre, que tiene esta sed de justicia, se ve de pronto en una situación tan compleja, tiene que huir, ¿cierto?, de donde está, tiene que huir quizás de donde quiere estar. Porque las cosas que están ocurriendo a lo mejor le llaman a adoptar, ¿cierto?, una posición particular, pero tiene que huir. ¿Por qué? Porque la policía secreta de Egipto comienza a perseguirle, porque muy hijo del palacio habrá sido, pero ha pasado a llevar una de las reglas elementales que en Egipto era de no atentar contra la vida de los propios egipcios. Entonces, él huye. Y como resultado de eso, le vemos vivir toda una experiencia de desierto. En la escuela, ¿cierto? Sí, bueno, el adiestramiento, ¿cierto? La disciplina divina en la vida de él. Dios siempre nos saca a cada uno de nosotros para llevar a cabo la obra que requerimos y para que después podamos servir, pero que podamos servir con el carácter divino en nosotros. Y esto de la escuela lo hablamos tantas veces, ¿cierto? Desde lugares como estos. No siempre la gente quiere estudiar. No siempre la gente quiere ser alumno. No siempre la gente quiere ser guiado, tratado, enseñado, moldeado, etcétera. Pero Moisés vive experiencias particulares, conoce a quien es su esposa, ¿cierto? Séfora, con quien se casa. Ajá. Y luego de eso, en medio de esa circunstancia familiar de crecimiento, desarrollo con hijos, etcétera, surge Dios en medio de su vida, revelándose, y lo hemos visto en capítulos pasados, ¿cierto? Cómo Dios en forma sobrenatural se manifiesta a este hombre para confirmar, ¿cierto? Situaciones que en el corazón probablemente en ese instante eran puras inestabilidades. A lo mejor él en ese momento, como a veces suele ocurrir en la vida de muchos creyentes, solamente se ve oscuro todo. Pareciera que no hay luz por ningún lado, pero Dios está tratando la vida nuestra igual. Así es. Y Dios de pronto nos da experiencias particulares como la que Moisés vive y que lo marca tan profundamente. Que Dios se revele a él en la forma en que lo hace, sin duda es algo potente, pues.
tal como muchos de nosotros hemos vivido experiencias, quizás no como las que vivió Moisés, ¿cierto? Pero suficientes en el plano personal como para darnos cuenta que somos hombres levantados por Dios, que la unción divina está en nosotros y que esa unción nos acompaña donde quiera que vamos, y que cada vez que podemos compartir con alguien, cada vez que podemos hablar u orar, esa unción se manifiesta. Y eso es algo maravilloso, ¿cierto? Tener esa convicción de que podemos tratar a terceras personas, y también somos tratados por otros que tienen esa misma unción y nos bendicen a cada uno de nosotros. ¿Qué piensa Boris? Que una cosa es revisar la historia, leerla, y la otra es estar en las sandalias de Moisés. Así es. Y eso de seguro cada uno tendrá su propia historia. Uh-huh. Cuando uno está en el desierto, no tiene las cosas muy claras, que digamos. Y por eso es tan importante recibir enseñanza, orientación, tener el oído atento. Posiblemente en este instante haya personas que están pasando por un desierto, y cuando uno está ahí no siempre sabe qué hacer. Por eso tenemos que tener la humildad de poder recibir la orientación, en este caso bíblica, de estos modelos que quedaron justamente para orientarnos en los tiempos que nos toca vivir. Sí, y es tanto así que a veces pasa lo que le pasó también a Moisés cuando dice que tuvo miedo de mirar a Dios. Me hace acordar también de Adán cuando dice: tuve miedo y me escondí. Uh-huh. Cuando uno está pasando situaciones difíciles, aún sabiendo que ama a Dios, que necesita a Dios, sin embargo, como que no quiere que Dios se entere, o que no quiere que Dios intervenga, porque quizás de qué manera lo va a hacer y no va a ser a la manera que yo quisiera. Hay ciertos temores también ahí. Es verdad. Dios representa algo tan grande, tan poderoso, que no necesariamente nosotros a veces queremos acercarnos, porque podemos ser muertos por Dios. Wow. Así es lo que en la historia entre Dios y el ser humano ocurren capítulos bastante particulares. Pero por otro lado, Dios es el Dios de la gracia y de la misericordia. Amén. Y en un hombre que quizás sufrió mucho con la culpa, ¿cierto? Por lo que ocurrió en este incidente que vivió con este egipcio, lo marca profundamente, sufre con la culpa, tiene temores, tiene aflicciones, pasa por circunstancias complejas, se siente lejano, tiene conocimiento del Señor, que a través de lo que pudo haber recibido a través de sus familiares, etcétera, y lo que he escuchado, etcétera. Es un hombre muy culto, muy particularmente culto por todo lo que había recibido, pero esa visión de Dios, yo creo que permaneció en él, pero requería este encuentro personal, y todos nosotros requerimos el encuentro personal. Claro, porque sin este encuentro personal vamos a tener una visión muy difusa de Dios, una visión puramente intelectual, teórica, ¿cierto? Y que no da vida, que no proporciona más allá que simplemente conocimiento de orden puramente intelectual. Y eso no nos sirve. Requerimos tener un encuentro personal. Nuestro bautismo con el Señor, ¿cierto? Eso que va a cambiar la percepción completamente de Dios. Y yo creo que la zarza representa eso. O sea, ¿qué importa lo que yo pueda creer? Es así, la historia lo dice así. Es lo que realmente transformó completamente la visión de este hombre, y lo hace lo que decíamos hace un rato atrás, este líder 360, ¿cierto? Con cualidades particulares, con unciones especiales que están en movimiento, porque vio a Dios, estuvo con Dios, se relacionó con él en la forma en que Dios se manifestó a él. Ese tuvo, lo digo entre comillas, ¿cierto? O vio a Dios, lo digo, sigo diciéndolo entre comillas, pero es Dios que por fe se manifiesta. Él tiene una sobrenaturalidad en la visión tremenda, y hay muchos que de repente han tenido cosas así, y hay otros que a veces no han tenido nada, pero la convicción es tan profunda porque realmente es Dios depositando, ¿cierto?, los augurios de fe que van a provocar frutos y transformaciones muy grandes en la vida de las personas. Escuchamos testimonios y cosas por el estilo, ¿cierto? Estaba meditando en que Moisés tuvo esta doble enseñanza. Por una parte,
como Dios maneja la historia, Él permitió que su propia madre pudiera educarle como su nodriza, como su nana. Y eso significa que le compartió los principios, la historia del pueblo de Dios, el Dios de sus padres. Todavía no conocían el nombre de Dios, pero sí el Dios de sus padres, de los patriarcas. Él recibió esa influencia divina por su madre. Así que él conocía la historia de Dios. Por otra parte, recibe toda la influencia tremenda de Egipto, toda la influencia pagana, todas las ventajas del paganismo, del imperio, de la riqueza al vivir en una burbuja, porque todo el pueblo de Israel no vivía en la ventaja que tenía Moisés. Así que tenía dos enseñanzas, la pagana y la de parte del Señor. Me estoy imaginando a jóvenes que quizás hoy día tienen también la influencia de sus padres, que los han llevado a la escuela dominical, que les han leído la palabra, que han orado juntos y en algún momento también crecen y llegan a la universidad y empiezan a recibir mucha información, no solamente de las materias propias de sus carreras, sino que otras influencias ideológicas, otras maneras de ver la vida, ya sea de diferentes posiciones políticas o de sociedad. Sin embargo, al tener dos enseñanzas, lo que marca la diferencia es lo que usted mencionó: el encuentro personal. Moisés necesitaba un encuentro personal igualito que nosotros. Así es. Sin ese encuentro personal no somos nada, ¿cierto? Cuando apareció ese judío particular esa noche en la casa donde estaba Jesús, ¿se recuerdan? Ese hombre intelectual también, con una visión... ¿Nicodemo? Nicodemo, ¿cierto? Con una visión muy profunda de lo que era hasta ese instante la visión judía de Dios, etcétera. Jesús lo vio y ¡pum! Lo primero. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nacer de arriba. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Sí. O sea, no podemos tener una visión de reino realmente satisfactoria si no experimentamos el nacimiento de nuevo. Una nueva creación. Una nueva creación. Y esto es lo potente. A mí me encanta cómo termina, por ejemplo, el libro de Gálatas, cuando Pablo pareciera que termina un poco así como ofuscado por cosas que están ocurriendo, ¿cierto? Y al final termina diciendo: de ahora en adelante nadie más me cause problemas y dificultades. Y habla acerca de qué es lo que vale, ¿cierto? ¿Qué es lo que vale? Las marcas, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sí, y esas son el fruto, molestia, ¿cierto? Un poquito antes habla acerca de que lo que importa es el nuevo hombre en Cristo Jesús. El nuevo hombre en Cristo Jesús, una de las cosas más potentes y que Pablo se encarga en sus epístolas de recordar una y otra vez es que el que está en Cristo es una nueva creación. Una nueva creación, somos nueva criatura. Y ahí en Gálatas lo dice, aquí ¿cierto? en el 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Wow. Eso es súper fuerte. ¿Cierto? Muy claro también. Claro, porque, por ejemplo, para los judíos la circuncisión era la señal del todo. Tenemos esta marca, ¿cierto? Y esta marca es la que realmente determina lo que nosotros somos. Pero la Biblia claramente demuestra de que la Israel de Dios no requiere esa marca. La Israel de Dios requiere la marca de Dios en el corazón de la persona. La iglesia genuina y verdadera no requiere apellidos, sino que requiere la visión de la cruz. El comer la carne, el beber la sangre del Cristo, que posibilita, ¿cierto?, la transformación del hombre natural y lo transforma en el hombre en Cristo Jesús, en el hombre espiritual, que es el fruto del nuevo nacimiento. Esa es la gran, digamos, revelación que el Evangelio tiene a la humanidad. Podemos aspirar a una vida nueva,
Podemos aspirar a un nacimiento nuevo, un nacimiento que ya no tiene que ver con el fruto, ¿cierto?, de la relación entre un hombre y una mujer, sino que es el nacimiento espiritual que Dios nos otorga a nosotros por medio de la revelación de Cristo. Así es. En nuestras vidas. Eso nos habilita para poder vivir dentro del reino de Dios. Amén. El fracaso Amén. de las revoluciones humanas es que tienen a veces conceptos teóricos muy bonitos, pero se encuentran con un hombre en una condición caída, que siempre va a echar a perder los proyectos, ¿cierto? Porque está en una condición Claro. de pecador, destruye valores, destruye principios, pasa a llevar cosas, y generalmente los procesos históricos van cayendo uno tras otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la revolución humana no cuenta con la transformación del ser que el Evangelio proporciona. La única, por decirlo así, organización humana que puede dar una respuesta al hombre, transformando al hombre, convirtiéndolo en un nuevo hombre, es el cristianismo. Qué fuerte eso, porque Sí, hay muy ideologías potente. que plantean la construcción de un nuevo hombre. Así es. Pero sin Dios. Claro. No se puede. Entonces, cuando hay utopías y en el papel parecen sociedades maravillosas, ideales, pero cuando se lleva a la práctica se cae a pedazos. ¿Por Así qué? es. Porque si no está Dios presente, si no hay transformación de vida, entonces siempre va a faltar algo. Claro, sí. Y va a faltar todo, digamos. Exactamente, porque la propia iglesia de pronto se encuentra en dificultades, ¿cierto? Porque hasta en el cristianismo tenemos la dualidad, ¿cierto? De vivir una vida en la carne versus una vida en el espíritu. Y nosotros sabemos lo que significa un cristianismo en la carne, ¿cierto? Es decir, la percepción del yo prevalece al interior de la iglesia, la autosuficiencia humana se estaciona, ¿cierto?, en los líderes. No podemos parecernos a un Moisés 360, ¿cierto? Quizás qué grado podemos llegar a tener en esas condiciones, pero en el fondo lo que estamos diciendo es que los conceptos humanos, el egoísmo, la vanidad, ¿cierto?, el narcisismo, el egocentrismo, eso significa una vida en la carne, porque a veces nosotros pensamos que vida en la carne inmediatamente la conectamos con alguna clase de pecado particular, ¿cierto?, de los característicos que la sociedad o la humanidad puede proyectar. Pero vida en la carne significa autocontrolarse, desafiar a Dios, ¿cierto?, por una vida puramente en nosotros mismos, no recurrir a Él, no tener los niveles de intimidad y estar en la obra del Señor, llevando a cabo cosas bajo nuestro propio prisma. Eso también es obra, eso es vida en la carne. Las obras de la carne, dice, ¿Cierto? de Es hecho. claro, es vida en la carne. Es cierto, vida en la carne también significa adulterio, fornicación, mentira, qué sé yo. Pero eso y viene muchas porque otras no hay cosas. una transformación interna, o sea, todo viene de adentro, en el fondo, del interior del ser humano, que Claro, porque que no ha cambiado. Claro, no hemos cambiado, no hemos permitido, ¿cierto?, que el Señor obre en nosotros. Ahora, el Espíritu muchas veces nos perturba una y otra vez, hasta que nos doblega y lleva a cabo la obra que Dios ha propuesto hacer en nosotros. Esa es una acción de misericordia que también debemos recordar. Oh, sí. Dios Gracias, trabaja, Señor. Amén. trabaja Amén. intensamente, Sí. una y otra vez, hasta llevar a cabo, ¿cierto?, el proceso en Cristo que Él pretende hacer en nosotros. Y eso es lo que hizo también con Moisés, ¿cierto?, que cuando es llamado por Dios, la Biblia dice que después él vuelve a Egipto, ¿cierto?, para llevar a cabo la obra que Dios había propuesto hacer con Moisés. Vuelve a Egipto y el volver significa ya hay otras personas, los que fueron los enemigos como resultado de las circunstancias ya mencionadas ya no están. Entonces él vuelve con la finalidad, ¿cierto?, que Dios le revela. Es decir, él vuelve con lo que hoy día los teóricos podrían decir, él tiene una misión y una visión concreta para llevarla a cabo con el pueblo de Dios. ¿Cierto? En otras palabras, simplemente es el proceso divino que Dios desde el principio
desde Abraham en adelante, ¿cierto? Comenzó a revelar a este pueblo que Dios con el que está tratando en el Antiguo Testamento. O sea, una vez más, al igual que José, Dios ha obrado todo esto con el fin de cumplir su propósito. Sí, es el propósito eterno. Sí, el propósito eterno, ¿cierto? Es el mismo propósito que hoy día está llevando a cabo con la iglesia. Esta iglesia que de repente uno ve los WhatsApp, uno de repente lee personas que hablan de la iglesia y uno ve cosas que tan negativas con respecto a la iglesia, se hablan tantas cosas malas con respecto a la iglesia, y el descrédito mismo a veces lo provocamos nosotros con nuestras propias palabras, y a veces nosotros conocemos un poco la gente misma que opina, y uno dice, vaya, ¿con qué autoridad? ¿Cuáles son realmente las realidades como para hablar como se habla? Es cierto, la iglesia institucional ha fracasado, la religión ha fracasado, son tiempos difíciles, quizás estamos en el tiempo del advenimiento, ¿cierto? Entonces son momentos muy complejos, muy particulares, pero el Espíritu de Dios sigue actuando. Amén. El remanente sigue vivo, sí, los hombres transformados y cambiados que han vivido la experiencia del nuevo nacimiento siguen produciendo frutos, y lo importante es que nosotros debemos darnos cuenta que hay una iglesia en movimiento, y esa iglesia todavía Dios la puede utilizar como Él quiera. Tú dijiste, Boris, hace un rato atrás, no conocemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar más adelante, pero quizás vamos a lo mejor vivir una experiencia de gloria increíble. Amén. Amén. El Señor tiene en su mano un plan, y ese plan el Señor lo lleva a cabo. Dice que se lo propuso en sí mismo. Él lo tiene todo claro, la agenda de Dios. Pero como nosotros no, tenemos que aprender en este camino de caminar por fe y no por vista. Y eso es lo que nos cuesta. Es cierto, nos cuesta caminar por fe. ¿Ya? Lo bueno que nosotros, a diferencia, por ejemplo, de un Moisés y un Aarón, el mismo pueblo de Israel, todo cuanto ellos han recibido en términos de revelación, ¿cierto? Es muy parcial. Hoy día nosotros tenemos las Escrituras, ¿cierto? Que nos permiten poder visionar a Dios de una mejor forma, que nos permiten recibir revelación de Dios por medio de las Escrituras y apoyarnos en lo que Dios nos va diciendo, y dejando que esa palabra se vaya revelando en nuestras vidas paso a paso, día a día. El Espíritu está obrando en nosotros. Lo hizo con este hombre. Llegó a Egipto, tuvo un encuentro con el faraón, reveló a lo que el Señor quería hacer, y ahí comenzó una lucha, ¿cierto?, de poderes, el poder humano versus el poder divino, el reino de Dios versus el reino de las tinieblas, representado, ¿cierto?, por Moisés, en este caso el reino de Dios, el faraón, el representante del reino de las tinieblas. Y fue una lucha muy particular porque los poderes, ¿cierto?, se revelaron. ¿Y qué es lo que puede hacer el poder de las tinieblas al lado del poder de Dios? No sabemos que no hay, digamos, expectativas suficientes en ellos como para creer que pueden destruir la obra del Señor. Y el faraón sí creía, porque estaba, cierto, controlado por estas mismas obras de tiniebla, y comenzó a colocar todo tipo de obstáculos al Señor. Y Moisés comenzó a revelar que la gracia de Dios estaba en él, y como resultado de eso finalmente salen de Egipto, salen el pueblo deseando que se vayan. Han ocurrido tantas cosas, la crisis ha sido tan profunda la que Egipto ha vivido, y la gente generalmente cuando está en una crisis lo único que quiere es salir. Eso de la forma que sea, pero salir. Sí, es cierto. Y algunos dicen, eso es peligroso, porque en una crisis pueden apostarse a cosas, qué sé yo, que no necesariamente responden a lo mejor. Pero en este caso, el pueblo de Israel sale, cruza el Mar Rojo, expresan
qué sé yo, loas, glorias, alabanzas al Señor, porque ha hecho lo que ha hecho. El cruce del Mar Rojo es una experiencia increíble, lo hablamos la semana pasada. Y luego de eso viene el proceso administrativo, ¿cierto?, de este líder, donde van surgiendo personas particulares. Anoche estaba pensando en el suegro de Moisés. ¿Te recuerdas cuando Moisés se sentaba, qué sé yo, a escuchar los problemas de Israel, del pueblo, ¿cierto? Y lo hacía él solo, ya atendiendo todas las necesidades que el pueblo tenía. Y esta es una cosa complejísima, porque a veces nosotros descansamos tanto, ¿cierto?, en las personas que están en autoridad en un determinado lugar, que creemos que solamente por ellos puede hablar el Señor. Y a veces son las personas las que creen en eso, y lo hacen más difícil todavía, ¿cierto?, de creer que solamente por ellos Dios puede hablar. Entonces, de pronto aparece este suegro en la vida de Moisés, y es un suegro particular, ¿no? Es un hombre muy intuitivo, ¿no? Quien ve lo que está ocurriendo, observa el trabajo de Moisés todo el día. Moisés le revela que él está atendiendo todas las necesidades, todos los conflictos, todos los problemas, que este matrimonio tenía un problema, que este otro tenía otra dificultad, que la tribu de allá, etcétera. Imagínense, son miles y miles de personas. Cada una con un problema. Cada una con un problema. O sea, es como las familias en las congregaciones. Claro, entonces Moisés hasta ese instante no, quizás está viviendo el cada día, se va a acostar estresado, ¿cierto? Se va a acostar afligido, quizás no duerme mucho, porque tanto problema, tanta dificultad, ¿cierto?, hace que el cerebro de él está por estallar, a lo mejor con tanta dificultad, con tanto problema. Entonces, este líder intuitivo, que es su suegro, le dice: te vas a enfermar, qué sé yo, ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Claro, desfallecerás de todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Estas palabras de este suegro son bien particulares. Oye ahora mi voz. Wow. Yo te aconsejaré. Para un yerno no siempre es fácil esto. Los yernos no necesariamente quieren escuchar los suegros. Hay yernos sabios. ¿Ah? ¿Y por qué? A veces se llevan mejor con la suegra. No, yo digo, a veces no quieren a la suegra. Tampoco. Y el problema es con el suegro. También, ¿cierto? Pero aquí tenemos un suegro intuitivo, inteligente, bastante particular, ¿cierto?, quien le aconseja, y él le dice: está tú por el pueblo delante de él y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes, y muéstrale el camino por donde debes andar y lo que han de hacer. Es decir, conviértete en un comunicador, ¿cierto?, enseñando. Pero luego de eso, la visión estratégica es muy interesante, porque él le anima, ¿cierto?, a levantar líderes. Levantar líderes de acuerdo a distintos compartimientos de grupos humanos. Líderes por 5,000, líderes por 2,000, líderes por 1,000, líderes por 500, líderes por 100, líderes por 50, líderes por 10. Es decir, hacer que el pueblo tenga una alineación bastante particular, y donde todos puedan tener personas a las cuales recurrir cuando tienen dificultades y los problemas verdaderamente superiores a aquellas dificultades que son y están por sobre las capacidades de cada uno de esos líderes, van siendo atendidas por aquellos que tienen más experiencia. Es lo que podríamos llamar quizás el nacimiento del discipulado. Ajá. ¿Cierto? El nacimiento del discipulado, de los grupos, a lo mejor podríamos llamar grupos en casa, grupos familiares, células, podríamos darle tantos nombres, ¿eh? Pero en el fondo, Israel, por medio de este alineamiento estratégico, llega a convertirse en un pueblo
con mucho conocimiento del Señor en todas sus partes, y como resultado de eso puede enfrentar muchas circunstancias históricas futuras. ¿Por qué? Porque esta visión particular que reciben, ¿cierto? A través de este suegro lleno de sabiduría, llamado Yetro, ¿cierto? Pueden ver de mejor manera, y Moisés puede descansar, ¿cierto? Y al nombrar jefes en distintos lugares, puede seguir guiando al pueblo conforme a las circunstancias que se van presentando, que no son menores, que resultan complejas, que resultan difíciles, pero que frente a esas mismas situaciones, Moisés ya tiene una estructura de trabajo suficientemente alineada como para actuar de mejor manera. Me llama la atención, pastor, y creo que no es menor, lo que dice la Escritura acá con respecto a cómo tienen que ser estos hombres. Me trae recuerdo del apóstol Pablo también cuando habla de quiénes tienen que ser los obreros. Buen alcance. Dice, además escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios. Primero, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Pero las características que tienen que tener estos obreros, estos hombres que iban a estar a cargo, porque iban a estar a cargo de familias, de personas con diferentes situaciones, tenían que tener estas características. Súper importante lo que acabo de decir, porque no se trata simplemente de levantar por levantar personas, sino que las personas tienen que tener ciertas cualidades. Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego de eso le dice, lo que has oído de mí, ¿cierto? Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Y luego de eso emplea una palabra bien particular, que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es. Es decir, la comunicación es determinante para Pablo. Lo que él está enseñando es determinante que vaya pasando, ¿cierto?, de grupo en grupo, de personas en personas, porque de esa manera se asegura, ¿cierto?, que la doctrina se vaya convirtiendo, que la enseñanza, la fe, se vaya convirtiendo en una nutriente potente dentro del pueblo, para enseñar también a otros. Es la misma visión, ¿cierto? Y es lo mismo que, por ejemplo, Jesús hizo con sus discípulos. También. ¿Cierto? Sí, Jesús, pues cuando los llamó. Les llamó, ¿cierto? Me encanta, por ejemplo, lo que ocurre en Mateo 10, cuando la Biblia dice que entonces llamando a sus 12 discípulos, es decir, la palabra discípulos significa alumnos, llamando a sus 2 alumnos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, es decir, delegó poder sobre ellos, sobre sus discípulos. ¿Para qué? Para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta forma de cubrir la vida de estos discípulos por parte del Señor, en esta parte es súper interesante. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó, ¿cierto? Lo interesante es que el Señor levantó, delegó, otorgó, ¿cierto?, autoridad. Los nombres los tenía bien claritos, es decir, los conocía. Y esto es tan importante siempre en la vida de la iglesia, poder conocer las personas, estar al tanto de lo que ellos están viviendo, experimentando. Y
Y estos hombres llegan a ser determinantes en la historia misma de la iglesia. Entonces, acciones de este tipo hoy día sin duda son importantes porque es un tiempo como el actual, un tiempo para estar juntos, un tiempo para relacionarnos, un tiempo para compartir nuestras emociones, lo que estamos experimentando. Más que nunca la iglesia requiere, ¿cierto?, esta relación de intimidad. Y cuando existen estos grupos, cuando existen estas células en las iglesias que a veces abandonamos, ¿cierto? En los últimos años quizás nos dedicamos mucho a progresar, a prosperar y todos estábamos involucrados en uno y otro proyecto, que una casa más, que un otro autito, que qué sé yo, vamos a ir para allá, vamos a ir para acá. Una y otra cosa, y la iglesia, sí estoy yendo, de repente me dejo de ir, pero, ¿me entiendes? O sea, todo muy light de pronto todo. Y bueno, ahora vino una situación particular, estamos viviendo, ¿cierto? Un Chile apretado, complicado, afligido, entonces muchos hoy día están afligidos, pero es bueno quizás este apretón que el Señor está enviando sobre nuestro país porque podemos realinearnos, ¿ah? Tal como nos da una oportunidad, cierto, tal como Jethro le aconseja a Moisés realinearse, y en la medida de ese realineamiento tienen mejores posibilidades de caminar por el desierto rumbo a la tierra prometida. Nosotros también, cierto, vamos rumbo a la tierra prometida, vamos rumbo al cielo, vamos rumbo a la gloria. Para muchos es una locura, pero bendita locura, cierto, en la que hemos creído, y por lo tanto en la medida que trabajamos juntitos vamos a tener mejor capacidad para enfrentar todas estas circunstancias que estamos viviendo. Así es. Y Boris, ¿qué piensas? Ya estamos terminando. Sí, finalizando, y que el Señor haga de nosotros hombres sabios, porque se mencionó hace un ratito el tema del suegro de Moisés, y el pueblo ya había salido, ya había sido liberado, pero ahora se enfrentaban a otras situaciones. Es decir, somos hijos del Señor, el Señor nos ha salvado, pero todavía mientras estemos en la tierra tenemos cosas que el Señor tiene que ir orientando en nuestra vida personal, familiar, económica, en todas las áreas. Y como también vivimos en un país, necesitamos que el Señor nos dé sabiduría para poder vivir en una nación como la que el Señor nos da, como nuestro amado Chile. Por lo tanto, pidamos sabiduría al Señor y seamos hombres siervos, y con la característica tan grande que tuvo Moisés, pues, su mansedumbre, el poder tener esa templanza de espíritu para poder aceptar el consejo del suegro, para poder soportar con paciencia al pueblo que era murmurador, rebelde. Y si no tenemos estas características, vamos a estallar, nos vamos a enfermar. Dios nos dé estas virtudes. Así sea. Gracias, Boris. Muy buenas palabras, como para finalizar un tema como este Moisés, este líder particular del Señor, ¿cierto? Que Dios utiliza tan extraordinariamente. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La mansedumbre de la que mencionó Boris es tan importante, sobre todo para reconocer a un suegro, ¿cierto? Como para reconocer a un líder, para reconocer a un pastor, para reconocer gente que está a nuestro alrededor, que a veces tiene mucha gracia del Señor, pero a veces nosotros tenemos tendencias particulares de resistir. Hoy día no es tiempo de resistir, sino que es tiempo de buscar el alinearnos y ser bendecido por la unción que Dios coloca en personas a nuestro alrededor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y el próximo jueves vamos a estar hablando de algún otro personaje.